Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo han estado? Bienvenidos a nuestro quinto capítulo de En Vivo con. Estamos aquí en un Belleza Natural y el día de hoy vamos a partir con nuestro quinto capítulo en donde vamos a conversar sobre permacultura, diseñando hacia la sustentabilidad. Vamos a estar conversando junto a Pablo Díaz, quien es permacultor y documentalista, y nos va a comentar con respecto a su experiencia y todas las herramientas que nosotros podemos tomar para hacer de nuestra vida mucho más sustentable. Así que el tema va a estar bien interesante para que se puedan conectar y también conversar al respecto de este tema. Puedan realizar todas sus consultas al respecto. Así que estamos esperando acá a Pablo para que se pueda conectar y nos pueda contar con respecto a su experiencia y todo su aprendizaje. Hola Angie, ¿cómo estás? Hola, qué gusto que se estén conectando para que podamos aprender en conjunto de qué se trata la permacultura para todas aquellas personas que no sepan de qué se trata. Es un sistema bastante completo, el cual podemos aplicar en cada aspecto de nuestra vida. Así que es muy integral y es muy interesante. Así que estamos esperando acá a Pablo que se conecte para que comencemos a conversar y puedan realizar todas sus consultas. ¿Cómo han estado? ¿Cómo están para estas fiestas? Tienen que cuidarse harto, pásenlo bien y cuídense. Y a todo esto nos queda también un en vivo que nos quedó pendiente, que es de astrología. Así que pronto vamos a tener ese, lo estamos reagendando para que podamos conversar al respecto aquí de lo que es carta astral, astrotarot, y vayamos viendo distintas herramientas para nuestro bienestar, tanto físico como de manera emocional. Vamos a ver qué le pasa a Pablo para que se conecte. A ver. ¿Y ustedes saben al respecto de qué se trata la permacultura? ¿Tienen alguna idea o no? Estoy conversando con Pablo para que nos puedas comentar. Y también comentarles que todos los envíos quedan en el canal Danun Belleza Natural a través de YouTube. Y también a través de Spotify. A ver, ahí está. Se conectó Pablo. ¿Te envié la invitación o no? Oye, yo los extrañé el otro día cuando no pudimos estar en vivo. Estábamos todos listos y bueno, son cosas que pasan, ¿no? A veces fallo. Ah, está intentando conectarse. A ver, te voy a enviar de nuevo una invitación. Ahí te envío de nuevo, Pablo, para ver si me funciona ahora o no. Hola. ¿Funciona o no funciona la cosa? Esto de la digitalización también nos juega una mala pasada, así como nos une. A veces también.
nos desconecta. Seguimos esperando. Si no, Pablo, envíame tú una invitación para conectarte. Si te cuesta... Ya, bacán, bacán, Chelito. Hola, ¿cómo estás? Es que no se puede conectar. Envíame ustedes la invitación para ver ahí, para que se sume. Podamos aprender estas distintas herramientas de los pétalos de la permacultura. A ver ahí. Ahí sí. Sí, estoy escuchando. Buena. Hola, Hola Pablo, ¿cómo estás? estoy bien, pero sabes que te estoy escuchando súper súper bajito. Déjame ver qué pasa. Eh, ahí sí, parece. ¿Qué tal? Ahí sí, ahora sí, mucho mejor. Eh... Oh, Hola Dani, ¿cómo estás? bien, ¿y tú? Bien también, tanto tiempo. Tanto tiempo. Oye, sabes que me veo súper un poquito raro acá, entonces tú dime si es que está todo bien. Sí, sí te ves bien, no te ves pixeleado, te ves así como tu rostro. Está muy cerca de mi rostro. Estás Ya, encuadrado. ya, eso caché un poco, ya, pero no importa, po. Lo voy a hacer. La Sí, verdad está que no bien. puedo. No puedo estar Ahí, más lejos por el momento. ahí nomás. Dale. Ya, genial. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Cómo te ha ido? ¿Dónde andas? Bien, en este momento estoy en el norte de California. Eh, Estoy aquí por unas semanitas más y ya estoy de vuelta en Chile eh, en noviembre, yo creo. Ya, ¿dónde estás ahora? Justo se cortó un poquito. En el norte de California te contaba. En el norte de California. Sí, ¡Wow! en las montañas. Internacional, Pablo. Sí, pues, es una de mis grandes aficiones viajar. Eh, y aquí tengo un amigo muy querido y estamos visitándolo y ayudándolo a hacer algunas cosillas ahí eh, en la huerta, qué sé yo. Qué rico. Oye, Pablo, ¿te tinca si comenzamos con el envío? Comencemos. Oye, mira, solo voy a decir para, para poner el parche antes de la herida, como se dice, es que Ya, existe la posibilidad de que se corte la luz en un momento, pero yo tengo la ya, opción de ir a un lugar que está a un par de minutos caminando a otro internet. Entonces, si es que llega a ya, cortar, me aguantan unos minutos y podría volver. ya, po. Ya, buena. Dale. Qué bueno saberlo. Ojalá que no se corte. Lo que pasa es que están Va a estar cortando bien la... divertido el envío. Pasa que aquí Va a tener de todo. cortan la luz porque hay muchos incendios y cuando corre viento, la compañía eléctrica corta la luz para que no se produzcan así cortes de las líneas y se prenda fuego, etcétera. A modo de prevención. A modo de prevención, correcto. Y ni preguntan, la verdad que llegan y lo Qué hacen, así bueno. que Sí, pues sí, es cosa de adaptación finalmente uno en donde habita. correcto. Empecemos nomás Sí. cuando tú quieras. Ya, pues, bacán. Vamos a comenzar entonces en nuestro quinto en vivo con, nuestro quinto capítulo, donde estamos acá junto a Pablo Yambías, quien es permacultor y documentalista. Bueno, Pablo también se caracteriza por ser un hombre apasionado y creativo, según nos comentaste tú. Muy bien, Pablo. Entonces, cuéntanos tú quién eres, a qué te dedicas y hace cuánto tiempo te dedicas a esto. Eh,
es una pregunta un poco profunda. ¿Quién eres? Creo que tiene muchas dimensiones la respuesta. No sabría bien cómo responderla en términos cortos, salvo decir que, bueno, soy chileno, tengo 35 años y me dedico, me imagino que me preguntas por el tema de la permacultura. Me dedico o estoy relacionado con la permacultura, mejor dicho, hace muchos años, realmente hace como 20, pero ya formalmente como hace 10, pongámosle. Igual Eh, harto. es que la verdad que ya vamos a conversar un poco qué es permacultura y el tema es que abarca tantas cosas que sí, hace muchos años, como te decía, unos 20 años, que yo tengo algunas prácticas permaculturales sin en ese Ujú. entonces llamarle permacultura, pero que plenamente lo eran. Pero ya dedicándome a la permacultura así con el nombre y apellido, sí, ponle tú unos 10 años. Ya, fantástico. Porque ¿qué otras cosas más haces tú, Pablo? ¿A qué más te dedicas? Eh, la verdad es que me dedico a hartas cosas. En este momento estoy bastante enfocado en el podcast de permacultura que va en este momento en su segunda temporada, que es por donde estamos hablando, ¿cierto? Por el Instagram de Permacultura Genial. Podcast. Eh, A través de Spotify te pueden encontrar. Permacultura Podcast está principalmente por Spotify, la gente nos escucha, pero también está en YouTube y en una plataforma que se llama Ah, Evox, súper. Evox, que es como una plataforma Ya, grande en español de podcast, en Apple Podcast también. Eh, tenemos ahí hartos nichos, pero súper. el principal sin duda es Spotify. Ya, súper. Pablo, y cuéntanos, ¿qué es la permacultura? ¿De dónde proviene? ¿Y en qué consiste en sí? Como para ir ya conversando de lleno, ¿qué es esto? Dale. Que no se sabe bien qué es lo que es. La verdad es que es interesante porque es una palabra que no tiene una sola definición. Fue cambiando incluso desde sus comienzos, fue evolucionando y se fue transformando. Y hoy por hoy, muy pocas personas pueden realmente decir esto es permacultura, así, y esta es la definición exacta. Eh, Ujú. es un término que se va adaptando y va creciendo y no es tan fijo como creyéramos, pero sí, obviamente, siempre hablamos más o menos de lo mismo. Entonces, eh, es un término que habla a ver, nació en ¿Ya? Australia en los 70 con Bill Mollison y Ujú. David Holmgren. Ellos Ya. crearon un sistema para hacer agricultura permanente, que es la contracción de Mm, permacultura. Eh, ya, era una forma de cultivar en que, basados en patrones naturales, en que en el fondo lograban mantener una agricultura a través del tiempo. Porque en general la ya, agricultura tiende a arrasar con los nutrientes de donde se esté cultivando. Entonces, en general, los claro. suelos se van con el tiempo empobreciendo y no se logra una permanencia, Ujú, una sustentabilidad, ¿no? Y eso es un poco lo que claro. buscó la permacultura en un comienzo. Eh, Que se prolongue luego, a lo largo del tiempo. claro, luego con el paso de los años, estas mismas dos personas, Bill Mollison y David Holmgren, empezaron a sacar libros al respecto y empezar a sumar aspectos de distintos aspectos culturales en que la permacultura empezó a tomar también como estandarte. También siempre en esta lógica de como una cultura permanente, ahora sin decir como agricultura, sino una cultura. Siendo que la agricultura Ya, está muy ligada con la cultura de todos los pueblos, ¿no? Siempre hay una asociación muy cercana. Entonces ahí surge un concepto que se llama la flor de la permacultura,
y que nos habla de los distintos ámbitos donde la permacultura intenta tener influencia, ¿no? Alguna influencia de cambio o de técnicas. Y ahí son 7 Ya. pétalos que si quieres te los menciono o si quieres seguimos hablando de Sí, permacultura súper. conceptualmente. Sí, totalmente. Ah, mira, eso vendría ahora ya como en la próxima pregunta, lo cual serían cuáles son los principios de la permacultura y cómo se diseña, ¿o no? Anda, ya, y nos vamos de frentón al corazón de la cosa. O esto no es lo mismo, los principios no son lo mismo que los pétalos. No son lo mismo. Mira, termino lo de los Ah, ya. pétalos para englobar un Ya, poco lo que estaba perfecto. diciendo y terminar con una pequeña Súper. definición de permacultura que como que Ya. trate de englobarlo todo. Entonces, Ujú. este pétalo, perdón, esta flor tiene 7 pétalos y habla de estos ámbitos, ¿cierto? En que la permacultura tiene propuestas al menos. Entonces, Ujú. tenemos el pétalo de ambientes construidos y ahí entra todo lo que es Ya. bioconstrucción, construcción con materiales naturales, porque en general las formas digamos, cotidianas, oficiales de construcción, tienen arrastran un montón de contaminación, huella de carbono detrás, ni hablar la cantidad de, imagínate, bosques, la minería. Hay una tremenda industrialización detrás de el construir, de la construcción, ¿cierto? Entonces, Claro. a pesar de que en sí la bioconstrucción o construcción con materiales naturales no es permacultura en sí misma en el sentido de que eso de por sí es algo solo, ¿no? Eh, por Ujú. ejemplo, el adobe es mucho más antiguo que el término permacultura, o sea, eh, pero la permacultura toma estos conceptos, los hace propios de alguna manera sin decir esto es solo mío, ¿no? Pero sí los Ujú. integra. Entonces, pasa, Eso. es, pasa eso en cada uno de los pétalos. No es que Ajá. ninguna de esas técnicas nacieron de la permacultura, pero la permacultura es algo así como que los hace propios. Entonces tenemos ambientes Claro. construidos, Como tú dices, los integra. Los los junta todo integra. en una cultura. Correcto, en una cultura permanente, algo así, buscando, Una cultura buscando una, permanente. claro. Ujú. eh, entonces tenemos, como te decía, ambientes construidos, tenemos educación y cultura, donde se afirma, por ejemplo, de distintos tipos o formas de educación, Waldorf o qué sé yo, muchas otras posibilidades que hay. Todas entran en este pétalo de la permacultura. Tenemos herramientas y tecnologías, es otro pétalo. Eh, tenemos también salud de espiritual y física, eh, administración de la tierra, gobernación comunitaria. Eh, Hay uno que se me está escapando. Los tres tenemos salud, administración de la tierra, herramientas de tecnología, educación y cultura, ambiente construido, administración de la Bueno, tierra, tiene que ver con la economía. administración de la tierra. Ah, economía es otro, es el que nos faltaba, correcto. Ah, Economía y finanzas. Administración de la tierra tiene que ver con agricultura y que es como nació, ¿no? Y, ya, perfecto. por ejemplo, para seguir con lo que te decía antes, en la administración de la tierra pueden haber distintas técnicas de cultivo, ¿no? Puede ser eh, no sé, agricultura biointensiva, puede ser agricultura sintrópica. Hay distintas técnicas que entran en ese mismo pétalo. No es que ningún pétalo se casa con Ya. una técnica específica, ¿no? Entonces, en Ujú. definitiva, si es que damos como una definición final, es la permacultura es el diseño de espacios humanos que logren o que promuevan la sustentabilidad. Es una definición bastante simple y como te digo, hay muchas definiciones pero esta definición que te digo simple es más o menos de lo que se trata. Ya. Basándose esto sí en principios y una ética que hay en la permacultura.
Ya, Y creo que ya, ahora sí, ahí entramos al principio y a la ética para, como que cada pétalo tiene que cumplir este principio y esa ética para hacer sobre, permacultura sobre todo la ética. permanente. Claro, sobre todo la Ya, ética es algo que tiene que cumplirse, pero los principios ya, es una guía. Los principios son una guía para diseñar, para poder enfrentarse a cualquiera de los pétalos en que estemos, en cualquiera de las técnicas. Nosotros podemos revisar los principios y nos van a ayudar a lograr ese diseño. ya, perfecto. Entonces, Entonces, pero la ética, que son tres éticas, tres puntos principales, es algo que perfecto. tiene que cumplirse sí o sí. Si no se cumple, no está Ya, haciendo permacultura. ya, perfecto. Entonces, ahora podríamos pasar a cuáles son los principios y la ética de la permacultura, ¿no? Bueno, mira, vamos con la ética que es más sencillo. O sea, son tres nomás, los ¿Ya? principios son 12. Entonces, eh, las tres puntos principales de la ética de la permacultura son, primero, cuidar a la tierra. Ese es el punto número uno. Y que en realidad engloba a los otros dos puntos. Pero Ya. puede ser interpretable, pero a la vez es súper claro. Cuidar a la tierra, cuidar a la naturaleza. Ese es el principio número uno. Ujú. El principio número dos es cuidar a las personas, que uno Mm, podría decir que al cuidar a la tierra, uno también debería sumar a todos los seres, incluidos los seres humanos. Entonces, un poco lo engloba al segundo principio, el primero al segundo, pero también es importante recalcarlo, ¿no? Esta es una técnica humana, para sí. humanos, para desarrollo de sistemas de vida humanos. Entonces hace hincapié Ujú, en que la segunda ética es cuidar a las personas. Eso. ujú. Y la tercera ética es un punto interesante porque estos dos que ya mencioné son bastante amplios, pero este tercero ética habla de los excedentes, en realidad habla de la repartición justa, Ya. y así se llama, repartición justa o repartición justa de los excedentes. Y habla un poco de cómo estamos tratando de cultivar, ya sea en agricultura o ya sea, por ejemplo, cultivar nuestro conocimiento a través de la educación, lo que sea, nuestros Ujú. excedentes, ya sean, por ejemplo, de comida, energéticos, de pensamiento, de lo que sea, a darle una repartición justa con los demás, no solo humanos, A los, sino todos, incluyendo a los excedentes, los excedentes que ter- produzcamos en cualquiera de nuestros quehaceres, le demos una ujú, repartición justa. Porque primero hay que saciar nuestras necesidades, ¿cierto? A lo mejor no tenemos ujú, excedente en un comienzo. Eh, si nos ponemos en términos de agricultura, es un poco más simple de entender, aunque no se refiere solo a eso. Si ujú, estamos cultivando tomates y dale, primero nosotros queremos tomates para nosotros, ¿cierto? Dale, cubrimos nuestras necesidades, pero de pronto nos damos cuenta ujú, que tenemos no sé cuántos cajones de tomate que si no se comen se van a podrir porque todos se dan en una época, qué sé yo. ¿Cómo repartimos ujú. esos excedentes de manera justa? Es la propuesta de la permacultura. ¿Cuál es la forma? Ya. Bueno, ya hay que idearse, todo va a depender de dónde estemos, el lugar, la gente, cuántos somos, etcétera, etcétera, ¿no? Hay miles de factores que pueden influir en cómo existe esa Wow. repartición justa, pero es una ética, tienen que ser la base de nuestros quehaceres. Ya. Oye, tema igual, el que estás planteando, Es un tema, es con el tema de los interesante, excedentes. es bien Sí, interesante es ese, un tema bastante a desarrollar. sí, pero se hace cargo de un tema muy, muy importante en nuestra sociedad, eh, Ujú, porque nosotros tenemos excedentes como humanidad, tenemos más excedentes de los que nos imaginamos tal vez.
Y la no repartición justa de esos excedentes es una de las razones por la cual hay gente que tiene hambre. No es que no haya comida, es que no se Claro. reparte justamente. Y podemos decir de Ujú. eso mismo con el dinero. No es que no haya dinero. No recuerdo bien ahora el porcentaje, el otro día escuché ese dato, pero no sé qué porcentaje del dinero mundial se encuentra estancado en paraísos fiscales. Una cantidad de dinero Claro. impresionante. Entonces, el dinero está. Lo que pasa es que lo tienen ahí Ujú. estancado algunos, repartición justa, ahí no hay. Entonces, la permacultura se Claro. hace cargo de este tema con esta tercera ética, que dentro de todo, nuevamente, cae dentro de la segunda y de la primera. Es como que se abren unas cajitas, Claro. ¿no? Porque la repartición justa Un bienestar en común. habla de cuidar a las personas y cuidar a las personas habla de Ujú. cuidar a la tierra. Entonces, como que Claro. son tres ítems que van uno dentro del otro, Ujú. pero que son la base de este concepto, al menos, y Sí, de cómo interactuar. así es. Oye, 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 ya. veo Ahí dos me amigos ahí metería un poco conectados. en... Ah, Veo dos amigos ahí conectados. Le mando un sí. saludo Ah, genial. a la Tony y al Choro. Genial. Oye, Pablo, igual ahí si uno se pone como a profundizar en este tema de repartición justa, claro, tenemos el tema a nivel económico y vemos a nivel de tierras también. Entonces, es un tema, sí pienso yo, para poder profundizar con respecto a distintas opiniones, también políticas al respecto. Entonces, es un tema contundente, pienso yo. Oh, sin duda, imagínate la cantidad de tierra que está en manos de la gente que acumula, ¿no? Pensando en el sur de Chile, Ujú. en la mano de los forestales, y cómo esa tierra podría estar en tan mejores manos si hubiese una repartición justa. Primero que nada con pueblos originarios, y segundo, ¿por qué no? Con otras personas que quieran vivir en un ambiente sano, sostenible y hoy por hoy tenemos que hablar más de solo de sostenibilidad o sustentabilidad, sino de regenerar todo esas extensiones de Totalmente. tierra que están explotadas, socavadas de tanta intervención humana sin aplicar ninguna de estas tres éticas. Sí. No, es bastante robusto, yo pienso, ese tema, para conversar un buen rato. Sí, la verdad que Hay sí. opiniones al respecto. Eh, y sí, bueno, y como te decía, después los 12 principios Los principios. son, son una guía, Em, no son ¿Ya? eh, co- la ética son la base, ¿no? No nos podemos salir de la ética y seguir haciendo permacultura. En cambio, los principios, más que reglas, nos guían cuando tenemos que diseñar, nos dan una pauta y nos ayudan en verdad. Podríamos mencionarlo, pero son 12, es un poquito largo. Si quieres, doy un ¿Ya? par de ejemplos, ¿no? ¿Ya? O sea, ¿nos puedes comentar de qué se trata? Y vamos avanzando ahí. Bueno, mira, estos principios los desarrolló David Holmgren, que era esta segunda persona que te hablaba yo en un comienzo, ¿Ya? que surgió con este término de permacultura. Y como te digo, son una guía para el diseño, para enfrentarnos a diseñar Mm. bajo esta mirada. Entonces, el primero, por ejemplo, yo creo que es el más importante, habla de eh, observa e interactúa. Ya, perfecto. Es muy simple, pero a la hora de diseñar o a la hora de enfrentarte a un espacio en el que tú pretendes intervenir de alguna manera para desarrollar Ujú. cualquier proyecto que tú quieras, ya sea vivir en él o cualquier otra cosa, imagínate una escuela, lo que sea, lo primero que tenemos que hacer es observar Ujú. cómo se comportan la naturaleza, cómo se comporta eh, los Toda la patrones, biota, el ecosistema. los ecosistemas, los patrones naturales, las energías que visitan nuestro terreno. También observar cómo se comporta el vecino, qué ¿Cómo se animales, comporta el sol?
cómo se comporta el sol, qué animales me visitan, cuánto llueve. Pendientes de agua. Correcto, hay cosas que tal vez se nos se van a escapar en una primera observación porque a lo mejor vamos a ir en verano y el Claro. paisaje o el terreno no se comporta de la misma manera en verano que se va a comportar en invierno. Entonces, si uno Ujú. quisiese hacer un diseño súper así meticuloso, Asertivo. Ujú. asertivo y meticuloso, uno debería estar, ojalá observando por al menos un año cómo se comportan, tal vez ir avanzando en algunas cosas, Claro. pero seguir sí o sí observando y anotando. Y a la vez que uno va observando puede interactuar. Antes de Ujú. observar, si uno interactúa, puede interactuar torpemente. En cambio, si es que observamos primero, nuestra interacción va a ser mucho más oportuna. Y eso es lo que busca este primer principio, por ejemplo. Ujú. Totalmente necesario al momento de una construcción. Por ejemplo, ¿no? O sea, si hablamos de ese pétalo de la construcción, eh, hago un paréntesis y menciono que nosotros nos conocimos en ese ámbito, ¿no? La Dani fue a Sí. ayudarnos en el verano pasado, nos fue a ayudar a una construcción que estamos haciendo con Superadobe, eh, y ahí nos conocimos y bueno, y como tú mencionabas, lo primero es observar cómo se comportan ciertos patrones naturales para saber dónde voy a emplazar la casa, hacia dónde va a estar mirando la casa, hacia dónde van a estar las Claro. ventanas, etcétera, etcétera. Todo eso nos lo da la observación. Sí. Bueno, y por eso yo creo que es sin duda el principio más importante de los 12 y por algo el primero también. Claro. No, lo comparto totalmente. De estar mirando primero. Sí, sí. Ya, ¿y cuál sería los siguientes pétalos, Pablo? Los siguientes principios, ¿quiere que los vayamos A principios, mencionando? perdón. Sí, pues Sí, los pétalos ya los mencionamos antes de la flor, ¿te sí, acuerdas? Dale. sí, me Mira, confundo. voy a agarrar un cuaderno que tengo acá solo para que no se me vayan Dale. a pasar, ¿te parece? Eh, creo que me acuerdo por ahí. Tengo un cuaderno del podcast, eh, pero desordenado, porque yo soy medio Ya. desordenado, entonces, Con todas las ideas ahí, con todas las claro, ideas puestas. empiezo así. Mira, que acabo de encontrar la flor. O lo Bueno, que me aquí, puedas mencionar ahora sí, también, para aquí no... encontré alguno ya, mira. Entonces, el primero, como te decía, era observa Ya, y interactúa. Siempre, cuando David Holmgren propuso estos principios, los acompañó de una pequeña frase después, bastante ilustrativa, ya, un pequeño aforismo, así que te los voy a comentar así. Entonces, observa y interactúa, y la frase dice, la belleza está en el ojo del observador. Eh, Interesante porque a veces uno llega a un lugar y por no observar no se da cuenta, no alcanza a ver los detalles otorgan belleza a la vida, ¿no? Entonces, ujú, eh, es interesante. Pero ya comentamos este principio, vamos con el segundo. Captura y almacena ya, energía. ya, Captura y almacena energía. En la frase dice, recoge el heno mientras brilla el sol. Bueno, este principio se explica bastante bien por sí solo, ¿no? Es esencial en un diseño de sustentabilidad aprovechar al máximo las energías que visitan nuestro territorio. Eh, Esta energía tiene muchas formas, puede ser, el sol es como la más clásica y el máximo dador de energía en nuestro planeta. Pero también tenemos claro, el viento, tenemos las aguas, el todos esos son, agua. son tipos de energía que Ujú, nos pueden, tenemos que saber almacenarlas y claro, capturarlas algunas veces, porque si sí. no, pasan por nuestro territorio y nos dejan y se van. Sí, pues, Y, y, y ahí y mu- tenemos excedente, o sea, si no lo logramos almacenar, vamos perdiendo también esa energía, o la correcto, dejamos libre también,
utilizamos correcto. solo lo que A ver, necesitamos. tal vez en nuestro territorio vamos a decidir no almacenar porque tenemos un excedente muy grande. Por ejemplo, hay territorios del sur de Chile en que llueve tanto que a lo mejor no es necesario que yo tenga reservorios de agua tan grandes, qué sé yo. Por el contrario, hay lugares que va a ser esencial, que va a ser lo más importante, que Claro, cada gota de agua que caiga en el territorio, ojalá que quede ahí o que cumpla una función más importante ahí y que no simplemente pase y se vaya. Eh, claro. Todo eso va a Este depender. sería herramientas y tecnologías dentro de los pétalos. Eh, ¿Podría ser aplicado? Podría ser aplicado, o sea, en cada principio puede aplicarse a cualquiera de los pétalos, ¿no? Porque, por Mm, ejemplo, captura y almacena energía, eh, podría ser capturar agua, ¿no? En ujú. estanques y con desviación de agua, qué sé yo. Y eso muchas veces lo ponemos en el pétalo de administración de la tierra, manejo de la tierra, que es como Ah, la ya, ok. agricultura. Ya, Va a depender un poco en qué estemos trabajando, a saber ya, pero cada principio se puede aplicar a cualquiera de de las 7 pétalos, ¿no? de los pétalos. Ya, Correcto. ya, perfecto. Seguimos. Entonces, obtén un rendimiento. No se puede trabajar con el estómago Ya. vacío. Bueno, y como es lo que mencionábamos un poco antes cuando hablábamos de repartición justa, ¿no? Obtener un rendimiento es importantísimo para nuestro propio bienestar. O sea, que queremos cultivar tomate, bueno, queremos que se nos den buenos tomates, ricos tomates y poder comernos esos tomates, eh, porque ahí tenemos una gratificación de nuestro trabajo, experimentamos el trabajo también de todo el ecosistema, de los bichitos que ayudaron aquí, del sol que le dio la energía, qué sé yo, tenemos un rendimiento en Ujú, nuestro trabajo. Porque si es que queremos cultivar tomate y le ponemos, ahí estamos trabajando todo el verano, qué sé yo, y no nos salen unos tomates todos feos y no podemos, no quiere decir que no sea un buen aprendizaje, pero quiere decir que algo no estamos haciendo bien, tenemos que mejorar para claro. obtener un rendimiento. Es importante Ujú, eso, ya, perfecto. nuevamente, en todos los pétalos, nuevamente, ¿no? Si Ya. queremos, si por ejemplo, ya nada más claro en el de economía y finanzas, tenemos que tener Ujú, un rendimiento claro, o tenemos que proyectarnos a eso, si no, se nos va a complicar la cosa. sí. A mí me pasó con unos tomates. ¿Qué te pasa? Un año fue exceso de agua, se agrietaron muchas babosas y se comieron los tomates. Y este año, en cambio, le hice otro tipo de canal a los tomates, le eché cáscaras de huevo para las babosas también, ceniza, y obtuve claramente un mejor rendimiento que el año anterior. Entonces, Ujú. claro, es aprendizaje, como también todo en la vida, pero la idea es poder tener un rendimiento de lo que uno está haciendo. Igual, por ejemplo, el aprendizaje es un rendimiento, creo yo. Eh, si es También. que, si es Ujú. que ese año a lo mejor no tuviste tomate, pero sí obtuviste ese Un rendimiento, aprendizaje. un Sí. aprendizaje. Ahora, si vuelve a repetir y vuelve a cometer los mismos errores, tal vez no sea tanto el rendimiento que esté. Claro, en todo sentido ahí. Claro. Seguimos. Y ahora vamos por el cuarto principio. Dale. Ahora lo dije bien. Aplica, ese- aplica, aplica la autorregulación y acepta la retroalimentación. Eh, Mm, bueno, este principio es bien interesante porque nos llama sí, a entender también cuáles son nuestras dimensiones, ¿cierto? O sea, tenemos que saber autorregularnos. em, por ejemplo, vamos a seguir con el ejemplo del tomate, no sé por qué nos quedamos con ese, pero siempre va a servir, ¿no? Cualquier ejemplo puede servir. Entonces, si es que yo porque quiero muchos tomates, voy y me pongo a cultivar una hectárea entera de puros tomates y le meto ahí máquina y empiezo a gastar. Bueno, una forma, ¿no? De hecho, así se hace en ajá, agricultura convencional.
pero, Claro, eh, pero ¿qué daño estoy haciéndole al suelo? ¿Pero qué daño le estoy exacto. haciendo al planeta con todas esas maquinarias, qué sé yo? Entonces, Ujú. tenemos que aceptar una autorregulación, tenemos que aplicar una autorregulación, saber cuáles son nuestros límites, eh, porque eso nos va a ayudar, si uno lo piensa Ayudar, con el tiempo, ayudar a un eso equilibrio dentro de eso. correcto, encontramos un equilibrio y tal vez vamos a poder seguir plantando cosas por muchos años más, quizás por siempre. En cambio, si es que matamos el suelo por una práctica así, por ejemplo, simplemente vamos a quedar con una tierra muerta. Sí, Este principio es muy importante para los tiempos que vivimos, y el futuro cercano que se nos viene, con complicaciones serias por el cambio climático, por el uso del petróleo. Tenemos que ir aprendiendo de a poco a tal vez autorregularse. vivir con un poquito menos, ¿no? Estamos Sí, tan acostumbrados a vivir, a tener todo al instante, a un gastadero de energía tremendo que no se ve, que esté bastante invisibilizado, pero es tremendo. Si nosotros quisiéramos sí, vivir, el planeta entero no da para que todas las personas vivan como vivimos en Occidente, así las grandes ciudades. No da el planeta. es Eso. verdad. Oye, y aceptar la retroalimentación también. Ahí como persona es súper importante el poder aceptar eso. Ujú. Pienso que ahí entra también como la personalidad de cada uno, el poder aceptar ahí que de repente te digan, oye, puedes hacer esto, podrías mejorar esto, o podrías cambiar este sistema. También es importante ahí, justamente como lo que hablabas de antes, que tiene que ver con un tema de espiritualidad también y del trabajo de cada uno. Así que también todo Ujú. va siendo súper integrativo. Sí, estoy de Por acuerdo eso es contigo. muy, ujú, muy bonita Le- en sí la permacultura. Estaba pensando en la experiencia que tuvimos ahí construyendo en el verano y aceptar la retroalimentación de personas nuevas que llegan con nuevos Mm, conceptos, nuevas ideas también, y muchas veces uno porque tiene la idea clara de no sé qué cosa no es capaz de abrir las orejas y escuchar al otro, donde tal vez hay una solución ujú, mucho mejor que la que tú tenías, ¿no? Entonces, claro, claro, muy importante en los ámbitos humanos sobre todo. ujú, súper interesante, interesante todo, Pablo. Sí. Muy integrativo. Oye, voy a pedirle eh, se A me, ver, o lo busco acá, igual tengo mi lista al principio. a ver, dale, pues, si los tenía ahí, yo estoy medio complicado de abrir otra página de internet, pero Ah, si acá te, están. vamos en el 5, ¿no? Oye, a ver, acá usa y valora los recursos y servicios renovables. ¿Es Ah, el es el 5? 5. Dale. Sí. A ver, ese sí, ese es el quinto. Usa y valora los Principio recursos 5 renovables. usa y... Sí. Bueno, Dice, a ver, también se explica bastante por sí mismo. acá está. Sí, usa y valora los recursos Dice, si renovables. hacemos un mejor uso, ¿te leo lo que dice la frase? Bueno, Dice, si hacemos un mejor uso de la abundancia de la naturaleza, podremos reducir nuestro comportamiento consumista y nuestra dependencia de los recursos no renovables. dale. Esa frase no es la frase del Ah, libro, pero igual es súper clara, ¿no? Bastante ujú, explicativa. totalmente. No es la de David Cameron, eso sí. Él como que ocupa frases Sí. así como aforismos, ¿no? Como pequeñas, como se dicen, refranes o como explicativos. Bueno, ni hablar de los recursos renovables, hay que sí o sí permanentemente ocuparlos, ¿no? Llámese energía, eh, solar, eólica, qué sé yo, llámese
los árboles, ¿cierto? Son recursos renovables, en que hay que valorarlos y usarlos a su medida, siempre autorregulándonos, Totalmente. no explotándolos, no, entonces, eh, claro, sobre todo hablando de permacultura, ¿cierto? Usar los recursos renovables y valorarlos es esencial, siento. Totalmente. Hoy ya que en Chile ya sobregiró el cupo de uso de recursos naturales, pues, también. Ah, sí, ya nos pasamos de la cuota. Sí. Así que ahora ya estamos ahí sobregirados, así que hay que empezar más todavía, por eso es muy importante el tipo de políticas que se genera justamente en nuestro país, que somos un país de recursos naturales, un país de recursos que podemos obtener varias cosas si es que las sabemos cuidar. Ni hablar, mira que Pero bueno, con con lo que nos pasó ahora hace un par de domingos, retrocedimos bastante en verdad en las posibilidades de generar, sí, al menos una base jurídica que proteja la naturaleza, ¿no? sí, Un poco triste, pero no, lamentable en ese sentido, la verdad. no aflojamos y hay que tomar las cosas por la rienda a veces uno y vamos a seguir dándole los que estamos en pro de salvar este planeta, en realidad de salvar, el planeta no se va a destruir, ¿cierto? Pero sí tal vez muchas especies, Exacto. de hecho estamos enfrente de una de las extinciones masivas más grandes de la historia del planeta. Está sucediendo ahora, no es algo que uno diga, esto va a puede que suceda, o mira, no, ahora está sucediendo, están muriendo especies, y bueno, Sí, entre ellas nosotros, ¿no? Podemos caer en ese saco. sí. Oye, si finalmente si uno piensa, la Tierra ya existía antes de la humanidad y va a seguir existiendo después de la humanidad, entonces finalmente estamos cuidándolo para nosotros y nuestros sucesores, porque la Tierra se va reconstruyendo, obviamente estamos destruyendo también estos ecosistemas, pero finalmente somos nosotros los que nos estamos yendo hacia atrás solamente. Pero hay esa mentalidad a corto plazo que es la que no nos permite ver un poco más allá. Claro, y la verdad es que si es que fuese solo la humanidad, yo también tal vez me calmaría un poco y diría, bueno, ya, nos caemos nomás, pero con nosotros nos queremos Ujú. llevar harto Sí, de la evolución biótica de fauna de fauna y de vegetación. Estamos totalmente. hoy día mismo destruyéndola, ¿no? Y no me acuerdo cuántas decenas de especies se pierden al día según la ONU. Wow, Entonces, estamos haciendo las cosas mal y sin duda hay que cambiar el sí. rumbo. Sí, oh, Vamos con el un cambio 6. de mentalidad rotundo ahí. Intenso, intenso este tema. Sí, Es que es tan extenso, es tan integrativo que cuesta como... Hay que focalizarse como en un tema para poder ir profundizándolo cada vez más y cuestionarse al respecto, porque es bastante amplio. sí, no, es bastante Ya, amplio. vamos, hoy me cae la Nosotros en el podcast, cada uno de estos principios los tratamos uno por cada capítulo, ¿no? Eh, y ahí Así le estoy damos, viendo en tu podcast. en realidad son temas de conversación súper largos y profundos. Hay libros enteros escritos con algunos de los principios, ya sea desde la permacultura o desde otros ámbitos, ¿no? Eh, entonces, sí, son para darle muchas vueltas. Aquí estamos haciendo nada más que enunciándolos para quienes no conozcan ¿Sí? y quieran conocer. Ya. Oye, Pablo, voy a nombrar los otros principios Dale. porque por la hora Sí, pues no sé, imagino que no y tenemos vayamos tanto. avanzando. Dale. Sí. Ya, a ver el principio número 6. ¿Los tienes tú o te los enuncio? Ahora los tengo. Puedo ir Ya, mencionándolos a uno perfecto, si dale quieres. tú. Dale. Principio número 6, no producir Dale, dale. basura. No producir basura
más claro imposible, ni hablar de la Ujú. cantidad de toneladas y porquerías que tiramos en los océanos, etcétera, y las posibilidades que tenemos de reducir nosotros nuestra propia basura son gigantes. Basta ponerle un poco de cariño nomás. Así que, claro, esto es como un Sí, principio, este es un principio tipo más un enunciamiento, no como una orden, comillas. Es no producir basura, ¿sí? claro. Finalmente la Eh, basura es un mal diseño del hombre, porque en la Tierra todo es cíclico. Toda la razón. La Ujú, naturaleza no genera basura. ujú. Todo se va integrando o tiene su lugar. Entonces, sí, nosotros estamos ahí dando, apuntando Pero para cualquier embarrándola lado a nomás. veces. Por eso hay que Puro hacerse amarrándola. responsable. Sí, y nos toca, por supuesto que idealmente esto tienen que ser políticas públicas, pero mientras no lo sean, tenemos que hacerlo nosotros y se puede, ¿no? Uno puede capaz de reducir su basura en cantidades impresionantes, hasta no producir basura. Eh, Ahí hace unos capítulos Sí. atrás estamos conversando con Tierra Langla, que es una comunidad en Perú. Los chicos no producen basura hace años y así no, punto. Bueno, seguimos. Total. Principio número 7. Ya vamos. Diseña de los patrones a los detalles. Bueno, este principio nos habla de, una vez más, observar, ¿no? ¿Ya? Muchas, muchas veces, si es que no observamos los patrones, por ejemplo, los patrones que nos da el mismo terreno en términos geográficos o geológicos, eh, hay patrones que tenemos que entender y después podemos poner los detalles. Por ejemplo, ¿dónde vamos a poner el bosque comestible? Tal vez el bosque comestible no nos conviene ponerlo donde se va a inundar. Entonces, primero tenemos que estudiar cuáles son los patrones de nuestro territorio para luego Ya. ir pudiendo desarrollar los detalles. Entonces, este es un Ya, principio perfecto. netamente de diseño, ¿no? Ujú, Eh, perfecto. el siguiente dice integrar más que segregar. Y aquí esto nos habla de que en la vida, como decíamos, como tú recién decías de la naturaleza no produce residuos, quizás por este principio, ¿no? Porque es muy integradora. Estamos permanentemente en un todo integral, y de eso lo llama este principio. Más que estar segregando, más que si el vecino, no sé, tiene malas prácticas, tal vez en vez de segregarlo, podríamos integrarlo a nuestras prácticas. Claro. Y a lo mejor no va a funcionar, pero sí nos toca intentarlo. Y si funciona, excelente, porque a lo mejor ahí nuestro vecino ya no nos va a estar tirando una basura, no sé, que genera olores, no sé qué cosa, estoy inventando cualquiera. Ujú, Eh, pero al integrarlo, él va a tener un beneficio y nosotros también, por ejemplo. Entonces esto claro. aplica a todo, aplica a relaciones humanas, aplica, por ejemplo, a la huerta también. Si queremos, la gente generalmente las malezas las trata de sacar, ¿cierto? Le llama malas hierbas o cosas así. Y muchas de ellas están ahí porque son parte de un proceso. Entonces, integrar diferentes tipos de plantas en el huerto, aunque no sean, Ujú. me pegó un poco ahora sí. Aunque no sea el Sí, tomate que, oye, por ejemplo, ahí, hasta para evitar la erosión del mismo suelo, mantener también ahí las plantas, correcto, o por sea, ejemplo, las malezas en este caso. puede Ujú, servir para eso también. Hay muchas otras plantas que a lo mejor no son el objetivo que estamos buscando de cosechar, pero sí que nos van a dar el, nos van a invitar a otros insectos a que vengan, a que polinicen, o a que se coman otros insectos. Hay que integrar, más que segregar. Principio 8. ujú. Vamos con el 9. Ya, Usa soluciones lentas y pequeñas. Tal vez uno de los ejemplos que más me gusta para este principio son los bosques o el bosque a ver, comestible. los bosques.
sí, especialmente el bosque ¿Ya? lo que se conoce como bosque comestible, que son sistemas agroforestales que producen comida eh, y que son lentos, porque un bosque para desarrollarse necesita 10, 15, 20 años. Pero una vez que se desarrolló y tiene su salud propia y ha generado su propio ecosistema, Ujú. son riquísimos en biodiversidad, son riquísimos en recursos, etcétera. Entonces, eh, eso es una solución lenta, porque si yo quiero, Claro, claro, quiero manzanas, pero no voy a tener manzanas para el próximo año, ni para el otro. sí, Entonces, claro, mejor entonces no, y planto algo que me dé ahora ya, pero se pueden hacer las dos, ¿no? Entonces hay soluciones que sí. son lentas, pero que son a largo plazo las mejores. Ujú. Bueno, interesante, no tenía idea de este punto. Vamos con el 10. Usa y valora la Ya, diversidad. Y aquí también podríamos hablar nuevamente de la huerta, ¿cierto? Y lo que estábamos hablando recién. Necesitábamos muchos tipos de plantas en la huerta, necesitábamos insectos, necesitamos pequeños anfibios, reptiles, que sean partes del ujú. ecosistema. Si yo los quiero dejar a todos fuera y solo quiero tener mis tomates, Mm, probablemente estoy haciendo algo que no tremendo está, año, estoy haciendo probablemente un daño al suelo, no estoy sí, trabajando con la naturaleza, estoy trabajando en contra de ella. Tenemos la sí, diversidad, en la diversidad está el valor, ¿no? En la diversidad sí, está uno de los secretos de la naturaleza, y es porque es eh, tan efectiva, es porque es biodiversa, claro. sin duda. Y ahí entra el Eh, tema de los pesticidas, cómo arrasa también con todas las cosas para o poder obtener solo un producto. claro, ahí estamos valorando cero la diversidad, ¿no? Queremos Sí. solo un producto y empezamos a meterle químico aquí y allá y claro, no vamos para ninguna Todo, parte. insecto, agua, suelo, full impacto ahí. Ya vamos con el número El 11. 11 usa los bordes y valora lo marginal. Bueno, este principio primero habla de los bordes, es interesante lo que se da a los bordes. Se plantea, ¿Ya? se plantea que hay mucha riqueza en los bordes, o cuando se juntan dos, dos ambientes, podríamos decirlo. Se llama ecotono ¿Ya? también eso. Y generalmente son muy ricos. Por ejemplo, cuando se juntan dos montes y hay una quebrada, ese lugar va a ser especialmente rico en diversidad y en recursos porque se mezclan dos Toda la ambientes. razón. Entonces, o incluso a veces, por ejemplo, cuando tú vas caminando por ahí, te haces un caminito, los bordes de ese camino también tienen algo especial y muchas veces los dejamos de lado porque simplemente decimos, ah, no, el borde. Pero en el borde hay una riqueza. Entonces este principio nos llama a usar esos bordes porque son importantes. Y lo marginal, bueno, lo marginal, la misma permacultura es un poco marginal, ¿no? Cuando miramos el mundo a gran escala y si que conversamos de agricultura, por ejemplo, la Ujú. permacultura ocupa un lugar marginal en términos de lo convencional. Y es ahí la misma permacultura se llama a sí misma, ¿no? Y dice, hay que valorar lo marginal, porque a veces lo marginal es algo que es más productivo, es algo que tiene un mejor enfoque que lo oficial, que lo que conocemos. Entonces ese es el llamado de Mira, este principio. interesante esto, ¿no? Pues sí, pues Interesante, ¿eh? Yo lo he muy, aplicado todo en la vida. Aplica para apli- todo. Aplica para todos, sí, aplica para todos, para las sociedades también, sin duda. Imagínate todo el valor que hay en lo marginal de la sociedad y que simplemente se pierde. Bueno, tal vez cada vez menos Y en con lo la diverso. tecnología, y lo diverso, claro. También ahí está la riqueza, la riqueza humana en su diversidad, ¿no? Sí. Vamos con el Ujú. último. Y Ya, se dice, vamos con el 12. usa y responde creativamente al cambio.
Y este principio nos viene como anillo al dedo para estos tiempos y nuestro futuro cercano, sobre todo con el tema del cambio climático. Y es que hay que estar atento al cambio. El cambio tal vez la única gran verdad del universo. Como decía Buda, decía Anicca, nada es permanente, todo está cambiando y Sí, eso es una verdad que se puede afirmar así con sí, sangre, es oficial. Entonces, ¿cómo, totalmente. cómo nosotros enfrentamos este cambio y la permacultura responde o plantea que hay que enfrentarlo creativamente? Porque si nos ponemos a Ujú. luchar contra él, o a decir, no, esto no, o a negarlo, no, no, esto no está pasando, esto no tiene ningún sentido. El cambio ya sucedió. Pues podemos ir a los detalles, ¿no? Por ejemplo, constantemente en mi territorio, antes había, no sé, caían no sé cuántos milímetros de lluvia y ahora caen el triple. Imagínate, siguiese diseñando con el primer patrón y decir, no, no, si aquí no llueve Ujú. tanto y al final se me está inundando todo, pero yo me niego no es así. O sea, Claro, si es que observamos, adaptabilidad al cambio. claro, y creativamente, hay que surgir con nuevas ideas, hay que pensarla, no enfrentar, Ujú. no necesariamente en contra, sino entender el cambio, aceptarlo y responder. ¿Por qué no? No se trata de decir, ah, no, jodí, aquí llueve y ya no, no, no. Se trata de Lo acepto. surgir con creatividad, con nuevas respuestas. Sí, totalmente, totalmente. Ya, Y ahí, entonces estos y ahí serían estamos, pues, nuestros 12 principios de correcto. la permacultura. Son Tenemos 12 principios de diseño, así se llaman, de diseño. y son parte de la permacultura. Como te digo, la permacultura tiene distintos autores, por lo bajo, los dos primeros que desarrollaron dos escuelas. Esto es de David Holmgren, y bueno, los permacultores lo aceptamos y sobre todo nos guiamos. Es una tremenda guía, tremendo trabajo el que hizo David Holmgren con esta recopilación de principios. Eh, Totalmente. aunque no está en los libros de permacultura más oficiales, los primeros sobre todo, eh, Introducción a la permacultura, Permacultura uno y 2, estos principios no están, vinieron después, con el tiempo. Ya. En caso hay de que uno vaya a buscar en un texto, que también lo incluya a David Holmgren. 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 Si nunca Holmgren. he sabido bien cómo se pronuncia, ya vamos a preguntarle a algún australiano alguna vez cómo es Holmgren. Ya. Ya, Pablo. Oye, me voy a saltar unas preguntas. ¿Hay alguna que a ti te gustaría poder comentar? Porque yo aplicaría como, ¿cómo podemos aplicar la permacultura en nuestro hogar? En una casa, bueno, una casa ya construida, así, idealmente poder saber cómo poder construirla antes de posicionarla, pero hoy en día, no sé, una persona que vive, ponte todo en un departamento, como qué tipo de herramienta, el más difícil. Bueno, más difícil, más difícil. Te pusiste, lo pusiste Extremo, complejo. extremo, sí, porque hay harta, es que así es donde vive harta la mayoría de la gente, o sea, en Chile por lo menos, Santiago, donde está la mayor cantidad de población, entonces, bueno, para Cierto. empezar, igual ahí ya la permacultura tiene su ética, entonces ya partiendo por eso es complejo ponerlo en un hogar, que compartir esos pensamientos. Ujú. Mi- no es fácil la respuesta, pero mira, tiene que ver mucho con las distintas circunstancias, ¿no? O sea, si que nosotros hablamos de permacultura como un sistema de diseño para generar ambientes humanos sostenibles, sustentables en el tiempo y que respeten las tres éticas que ya mencionamos, tenemos distintas opciones para poder aplicar
por ejemplo, si vivimos en la ciudad y en un departamento, más encima de un departamento, me imagino, si lo queremos poner difícil, un departamento chico, sí que no Sí. le llega mucho sol, etcétera, ¿no? Entonces, No, eh, más tenemos que difícil pensar, todavía. qué es lo primero que queremos. Las Queremos, opciones que tenemos entonces claro, primero. queremos cultivar algunas cosas. Bueno, tenemos balcón, tenemos la ventana, vamos a tener que aplicar ahí. El diseño lógico Ujú. nos dice, ok, ahí hay sol y tenemos, ese es nuestro lugar. Si queremos poner los tomates de nuevo en el armario, no nos van a crecer. Entonces, es lógico Claro, que tengamos que buscar eso. Luego, si tenemos un balcón un poco más grande, podemos hacer un diseño y en ese sentido ya hay que pensar en el tipo de plantas, qué plantas les gusta más el sol, qué más la sombra, que aquí corre un viento no sé cuánto, etcétera. Por eso es tan importante y tan diferente las respuestas según los lugares. Podemos, por claro. ejemplo, podríamos tener un Poner una baño, compostera. podamos tener una compostera, eso va directo al principio número 6, ¿no? No generar basura. Eh, Ujú. podemos, tal vez del mismo principio, de alguna otra manera, podríamos tener un baño seco. Hay baños secos que se pueden ocupar dentro del departamento y que después se vacían en compostajes grandes comunitarios, podría ser. Que el edificio se ponga de acuerdo y que tengan un compostaje de residuos orgánicos humanos. eh, en Reutilización de conjunto. agua en el baño. O también en caso de baños, si no hay baño seco, la reutilización del agua, de la Claro, lavadora, del claro, lavaplato, por ejemplo. ujú, Y cómo, disminuyendo y costos ahí la también. respuesta de cómo reutilizo el agua, bueno, eso va a ser, de nuevo va a depender de cuáles son mis situaciones, mis posibilidades, dónde tengo puesta la lavadora, si tal vez tengo que subirla para poder después recoger un poco, tal vez. Hay distintas respuestas según los distintos escenarios. Eh, pero claro, uno tiene que empezar en el fondo a buscar cada uno de las cosas en que quiere hacer algo, que puede cambiar y ir buscándolas, ingeniándoselas, ¿no? Eh, Las este, alternativas que uno tiene en el espacio. claro, es que, la permacultura se planteó como un diseño territorial, sobre todo, ¿no? Cuando hay tal vez más lugares donde uno puede intervenir más y todos estos principios y acciones y pétalos se pueden aplicar más. Pero no quita que uno no pueda aplicar esto a menor escala y que sea un aporte, sobre todo un aporte un poco para el planeta, sin duda, pero también para uno. Uno empieza a estar más consciente del agua, por ejemplo, si es que te preocupas que el agua cuando te lavas las manos se vaya al inodoro o al estanque de inodoro, para que no se pierda y que Claro. tenga otro uso. Es uno el que al usarlo diariamente va a estar recordando que tenemos escasez de agua, que hay gente que no tiene agua hoy en día y que es importante cuidar ese recurso. Entonces, Ujú. es un crecimiento en ambos lados, es un beneficio en ambos lados, ¿no? Para el planeta y para el practicante, sin duda. Y ahí se van cumpliendo la ética en sí. Ahí, si es que estamos cuidando el agua, estamos cuidando la tierra. Entonces, Sí, y estamos repartiendo un excedente que puede ser el agua usada. Me lavé las manos, tuve agua claro. usada, ese es un excedente. ¿Cómo lo podría yo repartir justamente? Bueno, al menos para el planeta, lo justo sería que se reutilice una vez más o dos veces más, ¿cierto? Claro. Es un poco injusto para el Ujú. agua, que vaya y se vaya, Sí, ¿no? pues. Tratando de enfocarlo desde el punto de la tercera ética, que es un poco compleja a veces de más que compleja, tiene más detalles de aplicar que la otra. Y sin duda estamos Sí. cuidando a las personas porque las personas viven del agua y estamos cuidando al planeta porque el planeta tiene un ciclo de agua importantísimo que sustenta la vida. Ujú. Totalmente. Ya, entonces, donde estemos, podemos aplicar la permacultura en sí. De alguna u otra forma, sí. A pesar de que Sí, la permacultura hay otra cosa que se llama diseño permacultural y que tiene que ver con diseño de ya. territorios y que tiene que ver hay todas otras técnicas ahí, ¿cierto? Zonificación, sectorización, en que es una ayuda para diseñar territorios para que tengan estas características de sustentabilidad, eh,
Entonces, tal vez muchas veces no vamos a poder aplicar esos principios para diseñar. O nuestro diseño va a Ya, ser tan básico como decir, bueno, aquí hay luz y entonces aquí pongo la planta, pero no deja de ser importante. Entonces, como que claro, decir, ¿eso es permacultura? Bueno, sí, en parte lo es, pero es como la permacultura nuevamente apropiándose de técnicas que no necesariamente son suyas, pero a la vez sí, ¿no? O sea, como decíamos ya. recién, el compostaje no es eh, permacultura, o sea, Permacultura, sí. Ujú, no es en sí permacultura, pero es parte de. ujú, Entonces, si tú dices, claro. cuando yo composto mi comida, estoy haciendo permacultura, y sí, en parte, ¿no? Eh, Ujú, pero en parte no es esencialmente tal vez lo que planteó la permacultura o las técnicas que promueve para diseñar territorios. Claro, tal vez no estamos aplicando eso, pero sí estamos aplicando una técnica de un pétalo de la permacultura, que a lo mejor ya, perfecto. de forma un poco Barça, se adjudica, pero es con buena Ya. intención. Es Ujú, siempre, eh, me parece absurdo una discusión en ese sentido. Ay, no, esto no es permacultura, porque no sé qué cosa, o esto sí es permacultura. La base son ujú, la ética, es la ética. Y de ahí para adelante, bueno, si nos apoyamos en los principios, vamos a lograr buenos diseños y buenas técnicas. ujú, perfecto. Muy claro ahí, Pablo, eso. Me acuerdo que la otra vez igual tú me comentaste eso y para mí fue como, me hizo también un clic distinto a pensar de qué es lo que es permacultura en sí. Ujú. Y claro, tiene que ver también con un tema de cómo uno, este mismo tema que tú nos comentas, cómo uno lo asocia, siendo que es parte de, pero no es permacultura en sí, es como una parte de eso. Claro, claro. Sí, es Eh, complicado. es medio Tiene, complicado, pero tiene que ver también con que sí, con la permacultura ha crecido, ha ampliado su abanico de posibilidades sí, y engloba muchas técnicas, muchísimas. Si es que, sí, totalmente. entonces, eh, po- a la vez lo son, esas técnicas son permacultura y a la vez no lo son. O sea, eh, ¿me entiendes? Son Ujú. parte de, pero no es solo eso, es mucho más, No muchas son técnicas esencial por involucran sí otras cosas, mismas. algo así, claro. Sí, Ahí uno se enreda ya. con las palabras Eh, y con los conceptos, pero creo que la idea queda clara, ¿no? Más o menos. sí, o sea, por lo menos hay que seguir indagando y trabajando para poder Claro, trabajar la permacultura en sí. y hay que escuchar Permacultura Podcast, porque ahí generalmente hablan otras personas que saben más que yo y queda todo más claro. Ya, genial. Oye, Pablo, entonces, bueno, uno, coméntanos si tienes algún proyecto en mente y lo otro es que nos invites también a tus redes sociales para poder saber más de ti y de lo que estás trabajando. Bueno, siempre tengo muchos proyectos en mente, así que mejor te comento los que están haciéndose más que los que tengo en mente. Ya, Eh, fantástico. pero, bueno, y tú sabes, ¿no? Porque De los hacedores, ahí nos conocimos, los claro, que hacen. y bueno, y justamente ese es el proyecto en el que más estoy ahora, ¿no? En el que, donde te conocí a ti, que es la construcción de esta casa en el sur de Super Adobe. Quedamos a la mitad de la construcción, nos pidieron las lluvias, así que dejamos en pausa, pero ya ahora en noviembre retomamos con todo y le vamos a dar todo el verano a terminar la Ah, construcción genial. principal, paredes y techos. Vamos a estar subiendo cosas en las redes sociales al respecto de eso todo el verano, yo creo, porque vamos a estar 100% en eso. Es la construcción de la casita, el sueño de la casa propia, así que hay mucha Sí, energía e intención puesta en eso. El Super Adobe es una técnica espectacular. total. Acabamos de subir ayer un capítulo del podcast de Super Adobe, en que entrevistamos a María Loreto Retamales, que es la maestra sensei del Super Adobe en Chile y en Latinoamérica. Ah, Así mira, que si están interesados en Super Adobe, escúchenla porque ella es la capa de las capas. Y,
Genial. Y ese es el proyecto principal Buen dato ese. en el que estoy ahora y el podcast que va de forma Ya, paralela ahí eh, avanzando con nosotros. ya. De manera tangible ahí, trabajando en esto. Sí, Súper. el podcast es un proyecto que tiene la intención de difundir la permacultura, de Ujú. difundirla lo más seria y cariñosamente posible. Yo me esfuerzo bastante en que las conversaciones sean claras, en que los entrevistados sean buenos y así poder entregar buena información, buen conocimiento de este tema, ¿no? Que hay mucha gente ofreciendo también estos conocimientos, en general son casi todos muy buenos. Eh, los saludo a todos los permacultores de Chile y el mundo. Estamos todos en la misma, creo yo, apuntando a la misma dirección. Entonces, esto es un grano de arena más, nomás, creo yo. Y me parece Ujú. que es de buena calidad. Eh, por Es los invitados necesario, sobre sí, todo. totalmente. Ujú. Por los Súper, invitados porque sobre todo te no decía. es... ¿Ah? Por los invitados sobre todo te decía, tiene muy buena calidad. El anfitrión hace lo posible ahí. Yo me la juego con una buena edición, que quede todo fluido para que sea grato de escuchar. Súper. Y eso, pero dejo que la Ujú, gente se exprese lo máximo posible. ujú. Súper. Ya pues, Pablo, entonces, invítanos a tus redes sociales, donde te podemos encontrar. En caso de que tengan alguna duda, ¿dónde pueden contactarse contigo? Bueno, yo creo que Permacultura Podcast es la mejor red. O sea, yo tengo una Es el personal, canal. pero que sí, la verdad que no soy muy bueno compartiendo